A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, Magisterio, Sindicalismo, Cultura, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días, son las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, su radio revista de Renovación Magisterial. Le damos una bienvenida al Magisterio que nos acompaña. Hoy en la conducción está Karen Ortiz con Paula Carvajal en Lengua de Señas. No olviden y recuerden siempre sintonizarnos los sábados en Facebook Live en Renovación Magisterial y YouTube de Encuentros Pedagógicos. Visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrará los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos en la cuenta X, Encuentros Pedag y @renovacionmac. Bienvenidos. Bueno, esta semana hemos tenido bastante movimiento a nivel de el movimiento obrero, lo que ha pasado con el magisterio bogotano y colombiano en general. Por eso vamos a empezar con nuestro movimiento obrero con Fabio Arias. Encuentro con el movimiento obrero. Muy buenos días, Fabio. Bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Karen, buenos días para usted y obviamente para todos los maestros y las maestras que están en sintonía con Encuentros Pedagógicos. Muy amable por la invitación. Vale, muy bien, bienvenido, Fabio. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el bloqueo de la Corte Constitucional a nuestro gobierno de Petro? ¿Cómo vamos con eso? Digamos que el bloqueo institucional que más tiene presente la gente hoy es el relacionado con el Congreso de la República. En el Congreso de la República se hundió 2 veces la ley de financiamiento, se hundió la reforma a la salud, se hundió la reforma laboral, pero afortunadamente logramos resucitarla y hacerla aprobar por la consulta popular y por la movilización social. Pero el gobierno sigue pendiente en la Corte Constitucional la ley pensional. Y aquí empieza el bloqueo de la Alta Corte. Ya lo había hecho con la reforma tributaria. Este ya es un recuerdo más lejano. Pero la reforma tributaria progresiva que hizo Petro, la tercera parte de los ingresos que se iban a obtener de esta reforma tributaria y por la cual el gobierno ha tenido dificultades para hacer la inversión social que se había previsto desde el momento en que se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, pues contó con una decisión de la Corte Constitucional de recortarla en esa plata por el tema de las regalías, es decir, no aprobó las regalías, el impuesto a las regalías que tenían que pagar a las multinacionales. Un regalito a las multinacionales y un bloqueo al gobierno. Después viene la ley pensional. La suspendieron desde el año pasado, tenía que aplicarse desde el desde el 16 de julio del año pasado y no se ha podido pagar, puesto que la Corte Constitucional, aduciendo vicios de trámite en la Cámara, la suspendió, la devolvió, la aprobaron nuevamente en la Cámara de Representantes y hoy sigue todavía suspendida y no ha tenido ninguna decisión por parte de la Corte Constitucional y siguen dilatando su aplicación. Por eso al gobierno le tocó, desde el Departamento de la Prosperidad Social, empezar a pagarle el ingreso solidario a nuestros adultos mayores de 65 años hombres, de 60 las mujeres. Pero es evidente que es la ley la que les da ese derecho y aspiramos entonces que la Corte Constitucional no siga haciendo más bloqueos y apruebe la ley pensional. Y bueno, y esta última es la de suspender el decreto de emergencia económica. El decreto de emergencia económica le hizo el gobierno por el altísimo déficit fiscal y por la falta de recursos suficientes en el presupuesto general de la Nación aprobado por el Congreso.
que este es el colmo de las paradojas y del cinismo del bloqueo de la oligarquía en el Congreso. La ley de financiamiento era para poder completar la plata que le hacía falta y que le hace falta al presupuesto general de la Nación que aprobó el Congreso. Imagínense, el Congreso aprobó el presupuesto, pero cuando le dijeron, bueno, pero a ese presupuesto le faltan 16 billones, apruébese esta reforma tributaria, dijeron que no. Entonces el gobierno, obviamente, pensando en una crisis que se va a sobrevenir por el déficit fiscal y por la falta de recursos para el presupuesto, hizo el decreto de emergencia económica, lo expidió, alcanzó a recoger 800 mil millones de pesos y en este momento la Corte Constitucional lo suspendió. Es la primera vez que se suspende un decreto de emergencia. La Corte Constitucional es una facultad que en general ellos habían aceptado, los de las Cortes, por lo menos las otras Cortes anteriores, desde hace más de 30 años, habían aceptado que no se podía suspender ningún decreto de emergencia económica amparado exactamente en la situación de emergencia que ello refiere. Pero este Congreso, bloqueando nuevamente al gobierno, repito, lo bloqueó en la reforma tributaria, lo bloqueó en la ley, lo tiene bloqueado en la ley pensional, ha bloqueado, suspendiendo provisionalmente la aplicación del decreto de emergencia y por tal motivo, y ahí viene una discusión, pareciese que el gobierno no va a poder seguir recogiendo esos recursos que se derivan de otros decretos. Se dice que el que está verdaderamente suspendido también o eliminado por esta vía es el de los impuestos a los licores, por la cual han protestado altísimamente los gobernadores. Pero bueno, lo grave es que el gobierno no va a poder recoger los recursos suficientes para hacer la inversión social que tenía. Y estamos en toda la situación de siempre. En la reforma tributaria le ayudaron a los megarricos de las multinacionales, a las grandes corporaciones multinacionales, ahorrándole 7 billones de pesos. La ley pensional no ha pasado adelante y entonces le niegan el ingreso solidario a nuestros adultos mayores. Y ahora con la suspensión del decreto de emergencia, una cantidad de megarricos de donde se iban a obtener los recursos para hacer la inversión social, han tomado la decisión nuevamente el Congreso, la Corte Constitucional, perdón, de ayudarle a esos megarricos. Es la institucionalidad neoliberal destinada exactamente a seguir manteniendo los privilegios de estos señores megarricos y desafortunadamente quitando la posibilidad de que el gobierno tenga suficientes recursos para atender las grandes demandas sociales que han acumulado las políticas neoliberales y antisociales de los gobiernos proempresariales desde Gaviria hasta Duque, pasando por Uribe y Santos. Esta es la realidad de esta situación y repito, es un bloqueo institucional contra el gobierno de Gustavo Petro. Y si bien es cierto, en principio estábamos hablando de la Corte, acaba el Banco de la República de subir las tasas de interés de 9,25 a 10,25, encareciendo el crédito y por tal motivo metiéndole un freno de mano al crecimiento económico, y esto se vuelve otra medida del bloqueo institucional para que este gobierno pueda realizar sus tareas ahora de parte del Banco de la República. La oligarquía está disparada y resuelta a no dejar que este gobierno pueda terminar bien su periodo, que termina el 7 de agosto, pero tiene el elemento principal de tratar de hacerle creer a la gente que el responsable de que no sucedan las cosas positivamente es el gobierno de Gustavo Petro. Pero no es así, es el bloqueo institucional de los megarricos, de la oligarquía, de los neoliberales y de la extrema derecha del uribismo. Razón más para que el 8 de marzo votemos al lado de los partidos y movimientos políticos que estén del lado de este gobierno, como lo está el Frente Amplio Unitario, como lo está el Pacto Histórico, como está la mayoría de los verdes. Y para el Senado de la República, pues aprovecho para recomendarles de que marquen Frente Amplio Unitario número 2 y voten por este servidor, Fabio Arias, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Cordial saludo, Karen, muy amable. Muchísimas gracias, Fabio. Ese panorama
bastante desalentador, pero ya saben que podemos solucionarlo el 8 de marzo votando por los que apoyan a este gobierno nacional y rompiendo con esa barrera institucional. Cuéntanoslo todo, señor director. Fabio, muy buenos días. Yo, de todas maneras, sabemos. Hola, Jairo. Saludarlo, muy buenos días, Karen, buenos días, Paula, porque pues de todas maneras tenemos a Fabio Arias acá, quien es candidato al Senado de la República. En ese sentido, Fabio, pues cuéntenos, tenemos una cita el martes. ¿De qué trata esa cita el martes? Bueno, el próximo martes 3 de febrero vamos a hacer un acto de campaña de Fabio Arias al Senado con el movimiento sindical y los trabajadores y las trabajadoras, especialmente aquí en Bogotá. Vamos a hacer este evento en el cual estamos invitando a todas las dirigentes sindicales que nos vienen respaldando y que han expresado su conformidad con nuestra candidatura al Senado, y adicionalmente los trabajadores y trabajadoras que también lo han hecho. Nos vemos este martes 3 de febrero a las 5 de la tarde en la Asociación Cristiana de Jóvenes, aquí en Bogotá, carrera 16A, número 28B33. Es muy central, abajito ahí del Transmilenio de la Caracas con 26, ahí abajito queda la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ahí los espero a todos y a todos. Ahí nos vemos, Jairo, y a todos, y a toda la gente de Encuentros Pedagógicos. Nos vemos. Muchas gracias. Buen día. Claro que sí, Fabio. Muy bien, Fabio, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bueno, este fue Fabio Arias, representante de la Central Unitaria, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. En este momento, recuerden, por unitarios número 2, el 8 de marzo. Bastante perturbador, diría un youtuber por ahí. Vaya dato perturbador esto de la oposición que le están haciendo a Gustavo Petro y a lo que queda de su gobierno para la inversión social. Vamos con nota del director. Nota del director. Vamos con la nota de nuestro director, Jairo Castro Ballesteros. Muy buenos días al magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo a los que nos siguen por nuestras redes de TikTok, YouTube y Facebook de Renovación Magisterial en Colombia y en el exterior. Hoy la nota del director se intitula El proceder tramposo y mentiroso en la alcaldía. Una estrategia a escondidas para la participación en las elecciones. La participación en política para los burgomaestres que ejercen cargos de elección popular está totalmente prohibida. Pero resulta que algunos alcaldes, como el de Bogotá, el señor Carlos Fernando Galán, fiel a su proceder tramposo, ha engendrado una estrategia de participación en las elecciones de una manera no muy santa, tapando su ineptitud de manejar la ciudad echándole la culpa a Petro, es decir, alineándose al discurso fascista del Centro Democrático. Lo más reciente e increíble, amenazar a los profesores de Bogotá de que no hay plata para pagar la nómina del magisterio porque el gobierno de Petro no ha girado los recursos para pagar la nómina de los profesores en la capital. Y para maquillar su discurso de odio a los maestros, en un intento de dividir al movimiento sindical, dice que solo recibirán el sueldo de los maestros financiados por recursos propios, como si fuera un premio de consolación a los provisionales que quedaron después de haber despedido a cientos maestros de esta contratación, que ejercían con recursos propios la educación artística en el preescolar, o el traslado discrecional de directivos docentes que defienden la educación inclusiva y las aulas de apoyo. Y a los profesores que atendían los chicos de educación inclusiva que serán despedidos porque es con los recursos propios que se les paga. Por tanto, no es responsabilidad de la Alcaldía de Bogotá sostener esta nómina si no es con los recursos del Sistema General de Participaciones, como lo ha hecho la Secretaría de Educación, y que el Ministerio de Educación no habría girado las platas en días pasados.
No contento con esto y con la misma política de austeridad con la que vienen sosteniendo el discurso acusatorio al gobierno nacional para hacer campaña a favor del Centro Democrático, dijo la Secretaría de Educación en la circular 008 de 2025 sobre la redistribución de los docentes orientadores. Es para limitar estos cargos que se pagan con recursos propios y son responsabilidad del gobierno nacional. De esta manera, se hace campaña en contra del progresismo que lidera las encuestas para las próximas elecciones. No importa dejar a cientos de colegios en vilo de una atención psicológica tan urgente en los colegios públicos, en especial con los niños y niñas del preescolar y la primaria, como lo dijimos antes, con tal de hacer campaña a favor de sus padrinos que lo llevaron a la alcaldía. Pero que además esos cargos son responsabilidad del distrito y están inmersos en el derecho a la educación que tanto predica la señora Isabel Segovia, quien además sabe de que las nuevas profesiones que deben estar en la educación pública no estaban reglamentadas y no hubo en gobiernos anteriores donde ella estuvo participando la intención de hacerlo, para convocar al concurso para que puedan ser pagadas por la nación. A las élites corruptas, la educación para los pobres, esas ayudas pedagógicas no son necesarias. Por lo tanto, no es necesario que se tengan los agentes especializados para ayudar a la comunidad educativa en los procesos de aprendizaje de los estudiantes de las clases menos favorecidas. Lo mejor es ajustar con la austeridad y despedir a los profesionales y dejar a niños y niñas sin las ayudas para el desarrollo en la educación. Toda una política de austeridad negando el derecho a la educación, masacres laborales, provisionales despedidos, niños sin ayuda psicológica, niños y niñas con necesidades especiales, dejarlos sin atención, hacen parte de esa estrategia que defiende la corrupción, dejando a la población sin una educación pública adecuada a las circunstancias de la modernidad, con la intención de acusar a un gobierno que en los últimos años ha incrementado el presupuesto para educación, que estos burgomaestres como el de Bogotá desconocen con sevicia las políticas que desde el gobierno del cambio vienen incrementando para el pueblo colombiano. Su intención con estos discursos, intentando desconocer los avances de este gobierno, son de campaña en favor de aquellos que han vivido de los recursos del Estado para financiar sus emprendimientos, como el de la empresa United Way de Cecilia María Vélez, o empresarios por la educación, o los jardines de la empresa Jardines Infantiles Origami SAS, que tiene el respaldo de Babilú Family, que cuenta con la dirección de la Secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia. Todo un entramado estratégico desde la austeridad para las campañas del Senado, donde necesitan a sus alfiles que les amparen con leyes para la contratación, que en últimas es lo que quieren recuperar y lo que claman en su eslogan de campaña con el cuento de recuperar el Estado. La señora secretaria cree que con las amenazas de retrasar los salarios a los profesores y echarle la culpa al gobierno nacional, ¿nuestra conciencia de clase se cambia? No, señora. Nosotros sabemos quién es usted y de su odio a los maestros que defendemos la educación pública, que defendemos los recursos económicos para la educación y que defendemos la alimentación escolar con calidad alimenticia que los estudiantes necesitan para estudiar. Eso no cambia nuestro respaldo a las políticas sociales que se vienen construyendo en el gobierno del cambio y que respaldamos en las próximas elecciones, ya que son el beneficio de los trabajadores y trabajadoras del país. La plata de la nación es para los colombianos y las clases menos favorecidas, no para seguir enriqueciendo a vagos que nunca han trabajado y viven de desfalcar el Estado. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Muchas gracias, señor director. Y como les decía anteriormente, no olviden este 8 de marzo votar por quien apoya a los trabajadores, por quien apoya las reformas de este gobierno. Voten 2 en el Cámara y Senado. Avanzaremos en acciones que eliminen el acoso laboral, sexual
y la violencia contra las mujeres. Fortaleceremos políticas públicas que reconozcan la inclusión social y el trabajo de la mujer en el hogar. Con las trabajadoras, manos a la obra. Seguimos en la tarea del cambio. Fabio Arias al Senado, con las trabajadoras, manos a la obra en la tarea del cambio. Muy bien, Fabio Arias al Senado, voté 2 por el Partido Unitario. Y como decía en la nota de nuestro director, Bogotá esta semana ha pasado por diferentes situaciones bastante álgidas para el magisterio bogotano, cambios de maestros, discrecionales, otros cambios abruptos a los orientadores, esta situación con nuestro salario, esa amenaza de que no se iba a tener a tiempo. Es por eso que continuamos con nuestro informe capital. Informe capital. Nos acompaña Andrés Ballén, secretario de la Asociación Distrital de Educadoras y Educadores de Bogotá. Muy buenos días, Andrés. Bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Karen, muy buenos días. Qué gusto verte nuevamente. Un saludo y un abrazo desde la distancia. Un saludo para Paula, nuestra compañera que hace la intérprete en lengua de señas, que también nos ayuda muchísimo para que este programa llegue sin barreras y que sea realmente inclusivo. Y un saludo para los maestros y maestras a lo largo y ancho de la ciudad y del país, porque quiero comentar que las cosas que acontecen en Bogotá tienden a replicarse en otras partes. No necesariamente lo positivo, ¿no? Lo que tiene que ver con inversión, no lo toman así otras entidades territoriales, a pesar de que el gobierno nacional ha venido haciendo uno de los despliegues en inversión más grandes, el más grande que ha habido como proporción o como porcentaje del Sistema General de Participaciones, pero particularmente del presupuesto general de la Nación. Eso es muy importante registrarlo. Bueno, el panorama distrital tiene que ver, lo más reciente y mediático fue el showcito que hizo Isabel Segovia, que hacen los hermanos Galán, pero pues para eso tienen con nuestros recursos, hacen maravillas en la parte comunicativa para desprestigiar al magisterio oficial y particularmente para ir lanzan ristre contra el gobierno. El show mediático de esta semana infundió pánico entre los maestros y maestras de la ciudad con la amenaza de que no iban a llegar los pagos. Qué vaina. Entonces, la Secretaría pues acusa al gobierno de no hacer el giro. Entonces publicaron el martes 27 una carta donde advierten de que ellos lo habían dicho desde el año pasado que tocaba hacer los giros a tiempo. El gobierno presentó una orden de pago del 27, donde giran alrededor de 230.000 millones para el pago de la nómina de los maestros y maestras de Bogotá, pero de alrededor de 30.000, entre 29.000 y 30.000. O sea, fíjense lo que cuesta la nómina en el país, en Bogotá, perdón, porque los otros pagaron con recursos propios. El punto es lo que pudo ser una comunicación interna entre entidades, entre una entidad territorial certificada como es Bogotá, la más grande, y el Ministerio de Educación fue un show por redes sociales, un show premeditado, que lo que tiende es a querer desprestigiar la gestión en educación que hace el gobierno nacional, el que más ha invertido en educación, el que le está dando formación a los maestros y maestras con 25.000 cupos a través de Poder Pedagógico Popular, mientras que aquí redujeron la meta de formación docente a 400 maestros beneficiarios para el cuatrienio, ¿no? 400 en 4 años. Eso es lo peorcito que nos ha pasado en financiación de formación posgradual para maestros y maestras, sin contar con que desmontaron la financiación para doctorados. Esto para hacer un contraste. O sea, pretenden tapar todas esas cosas, toda esa mirada progresiva que tiene el gobierno nacional en materia de inversión no solamente para el sostenimiento del sistema educativo público,
sino en bienestar y dignificación de la labor docente. Entonces, por eso traigo a colación ese ejemplo. 25.000, una inversión de 25.000 cupos en todo el país. En Bogotá, 400 para especializaciones y maestrías nada más. Miren ese contraste. Ahorita hablamos de la reunión que hubo ayer de formación docente. El punto es que el show mediático desembocó entonces en entrevistas de Segovia en emisoras, particularmente las de los medios eh, que le hacen las fiestas y los mandados a la derecha. Y pues bueno, eso infundió miedo, repito. El giro se hizo, la orden de pago fue desde el 27, pero es increíble que solamente con la velocidad que tienen los bancos para hacer los giros y las transferencias, solamente hasta el 29 a mediodía ya ha aparecido la plata en las cuentas de Secretaría, que dicho sea de paso, el miércoles tuvimos una reunión también, eh, que era el seguimiento al acuerdo colectivo firmado en 2024 y nos mostraron una especie de extracto, un pantallazo de disponibilidad de su cuenta para el pago de las nóminas, donde solamente tenían 6.000 milloncitos de pesos. Eso no alcanza para pagar toda la nómina, explicaban, pero definitivamente ahí hay gato encerrado. Eso no es normal. Bueno, el gobierno se manifestó diciendo que estaba dentro de los tiempos y ese caso, sumémoslo a toda el desprestigio, la campaña de desprestigio en la que está participando Isabel Segovia, desprestigio contra el sistema de educación público oficial. A eso se le suma. Isabel Segovia participa diciendo que los colegios, que en los colegios privados, perdón, que en los colegios privados no pasa, no se pierden días por los paros y manifestaciones de los maestros. Hombre, el día que ellos cumplan con su deber de garantizar el derecho a la educación en óptimas condiciones y que garanticen los derechos laborales de los maestros y maestras de la ciudad, ese día no tendremos por qué salir. No hay razón para que vayamos a manifestarnos. Pero mientras no cumplan con el asunto de el PAE, la infraestructura, las rutas, las dotaciones, las baterías sanitarias, una cantidad de cosas. Ellos dicen, todo estaba listo. O sea, el show mediático de esta semana también fue ridículo por parte del alcalde Galán, diciendo que todo estaba listo y para que los niños volvieran a sus clases. Pues nosotros recibimos reportes de los colegios de toda la ciudad, un colegio sin luz, otros sin batería sanitaria, o sea, con deterioro en las baterías sanitarias, otros con las obras inconclusas, las adecuaciones que debieron hacer en el periodo de vacaciones no las terminaron, entonces el colegio con el patio lleno de polisombras, de materiales por ahí regados, eso no es seguridad y eso no es, esa no es la promesa de que estaban todas las cosas listas. Falacias, ¿no? Falacias mediáticas. Bueno, nosotros estamos haciendo esas denuncias, otra cuestión, pero el punto, hay varias cosas que pasaron adicionales esta semana. Mira. Hubo una reunión el 29, debía haber una reunión de seguimiento al acuerdo colectivo firmado en 2024. Ahí hay un tema muy importante que nos preocupa y es la defensa de lo público. Resulta que ese acuerdo colectivo que se firmó en 2024 tiene vigencia hasta diciembre de 2026 y uno de los puntos centrales es que se garantiza que los colegios que van a ser entregados en Bogotá durante la vigencia del acuerdo no van a ser entregados en concesión. Hay personas que esperan que haya nueva vinculación de maestros, otros los maestros no sobramos, nunca sobraremos los maestros. Eso es una mentira. Lo que pasa es que acá el viejo modelo de hacinamiento de estudiantes y sobrecarga laboral para los maestros, entonces aquí se normalizó que un maestro debe tener 45 y 50 estudiantes y que esa es su carga completa. Entonces dicen, no, le tiran la pelota al ministerio diciendo es que el 30-20, no, el 30-20 dice que en zona urbana el mínimo de estudiantes es 32, no habla de máximos, habla de mínimos. Bueno, pues cumplan eso. Pongamos a disposición los supuestos maestros excedentes
para que desarrollemos proyectos para la socioemocionalidad, para la convivencia, ante la violencia desatada contra el magisterio, entre los mismos estudiantes, maestros, las familias contra los maestros, la sociedad, los medios contra la escuela pública. Hay mucho que hacer, pero aquí el decir de Secretaría es que siguen sobrando maestros. Entonces, los colegios en concesión, 5 colegios, por ejemplo, que se abran nuevos, representan una planta docente de alrededor de 250 personas que perfectamente podrían estar siendo reubicadas allí, de la planta docente de Bogotá. Pero lo que la gente no está viendo es que esos 250 cupos, plazas para maestros de entregar los colegios en concesión, pues son 250 maestros tercerizados al servicio o de confesiones religiosas o de cajas de compensación o de empresarios que se mueven supuestamente por la educación. Entonces, ese pliego tiene ese tipo de cosas. En ese pliego hemos ganado lo de las garantías en los traslados por salud, que nos las echaron al suelo con la circular 01 de 2020, de este año, 2026, en donde cogen a la gente a las malas. Aparte de que la Secretaría reconoce que tiene una cantidad, que están desbordados en el asunto de los traslados por salud. Agarra a los maestros que tienen recomendaciones médico-laborales y los traslada a las malas, perdonen lo coloquial de la expresión, a la maldita sea. Entonces le dicen al maestro que tiene sus recomendaciones médico-laborales, necesita un traslado por salud. Si usted la tercera no escoge, se va por necesidad del servicio. Eso es violencia. ¿Dónde habíamos desarrollado nosotros una garantía de eso, una mediana garantía en la circular 24 del 2024, producto del acuerdo colectivo? En el primer punto decía que los maestros podían tener hasta 4 audiencias o 4 oportunidades de escoger plaza cuando tuviera la recomendación de traslado por salud, y que si la cuarta no escogía, tenía la posibilidad de quedarse en su lugar actual de trabajo. Entonces esto representa un retroceso, una desmejora. Esto también para ejemplificar las discusiones y los temas que debían tenerse en esa mesa de seguimiento. Pues, ¿qué pasó? Que la mesa no se pudo tener porque llevamos como punto previo el tema de la no presencialidad. Es que nos salen con que no, es que eso no está firmado en este acuerdo. No, es que no traemos el tema preparado. No olvídense, eso tiene que ver con las garantías sindicales porque eso se logró hace alrededor de 20 años. En 2005, estimada Karen y compañeros y compañeras, fue que apareció por primera vez en la resolución de calendario académico de ese año, de 2005, firmada a finales de 2024 por el maestro Abel Rodríguez Céspedes, la no presencialidad, la posibilidad de la no presencialidad, la discusión en el marco de la autonomía escolar y con la participación del gobierno escolar. Bueno, ahí apareció y eso lo ganamos. Entonces, esa discusión hace parte de las garantías sindicales, pero también hace parte de la política de bienestar para el magisterio. Hace 20 años, ninguna administración se ha metido con eso, ni Peñaló se atrevió a tanto. El punto sobre esto es que ellos dijeron no, se negaron rotundamente, Karen. No solamente se negaron a abordar el tema, sino nosotros exigimos la presencia de Isabel Segovia en esa mesa. Que aquí, para la audiencia, para que lo tengan clarito, nunca hemos tenido, en los 2 años de esta desafortunada administración, nunca hemos tenido una mesa directa de diálogo con Isabel Segovia. Siempre ha delegado a las personas, a sus subalternos, a sus subsecretarios, que ya ni siquiera se dignan a ir a las mesas de seguimiento. No, entonces no quiso ir Segovia, tampoco quiso ir ninguno de los subsecretarios, particularmente el de gestión, que tiene algo de margen un margen ahí de manejo. No, tampoco. Entonces, pues ante esa negativa, nos retiramos por falta de garantías. Nos retiramos de la mesa. Eso pasó esta semana. Entre tanto, también tuvimos una reunión la reunión nuestra de junta, pero también tuvimos una reunión esta semana, al día de ayer, viernes 30 de enero, tuvimos la reunión de Asamblea General de Delegados y Delegadas de nuestra organización. Y la decisión es, vamos a confrontar. No podemos dejar que nos vengan a intimidar con que es que los maestros no salen.
con su cuento de que es que primero la jornada escolar de los niños. No, ojo, el derecho a la educación, eso lo he dicho al subsecretario Charri y se lo hemos hecho saber a la Secretaría de Educación. La garantía del derecho a la educación para los niños no termina teniéndolos sentados en un aula. Vamos al punto de la educación inclusiva. La garantía del derecho para los niños que tienen discapacidades cognitivas no se termina metiéndolos en un aula con 30, otros 39 o 40 estudiantes de aula regular. Necesitan una atención especializada. Bueno, ojalá fuera uno. Son 3 y 4 niños con discapacidades múltiples en el aula con otros 40 de aula, en un aula regular con otros 35 y 40. Y entonces eso sobrecarga a la maestra, al maestro. Nos ponemos en los zapatos, aquí hablamos de héroes, héroes los maestros, las maestras. Hacemos lo que podemos, pero sin recursos es muy difícil. Entonces, al hablar de la educación inclusiva, ellos dicen, no, es que todo está listo, todo está dado, y en cualquier aula de la ciudad pueden recibir a los niños que pretenden distribuir a los que están sacando de las aulas de apoyo pedagógico y que lo están distribuyendo, sí, todo el mundo está listo. No, no es cierto, no estamos listos, porque no hay la inversión, no hay las dotaciones, no hay ni siquiera la formación. Ellos dan cursitos unos 2 días de cómo atender a la población con discapacidad. Es cierto que en los colegios, por ejemplo, nuestros compañeros y compañeras que son docentes de apoyo a la inclusión hacen su tarea y la hacen amorosamente y trabajamos en llave y ellos hacen los ajustes razonables, pero no es suficiente. El sistema de apoyos, todo lo que tiene que haber de intérpretes, de enfermeros, todo, se supone que ahora sí, que los están contratando con oportunidad. Este año no sé si ya habrán llegado oportunamente en esta primera semana a los colegios, pero no son suficientes. Entonces, ellos, aquí hay un deterioro de la educación, de la financiación, estamos declarando la educación en Bogotá en estado de crisis. Hay una crisis de la educación. Entonces, está eso. Traje a colación lo de la educación inclusiva para que veamos cómo mientras nos desmontan el bienestar, mientras ellos mismos están desacreditando la educación pública oficial, entonces quieren pasar pues de cumplidores de la norma y se excusan en el decreto 1421, en las circulares 2021 del ministerio y hablan de segregación, que es que eso es segregación, darle una educación especializada a los niños. No, no señor, no es cierto. Pero aparte ejercen violencia, ¿no? Ese es otro factor, súmale este otro factor y es que cortan cabezas y las ponen en la plaza pública para dar un escarmiento al que se atreva a levantar la voz y eso fue lo que pasó con el compañero rector del Colegio Bolivia que defendió a su comunidad, a la población de niños, a las familias, a sus maestros, y el trato que recibió de Secretaría fue un traslado discrecional, sin querer nosotros hacer hablar mal de las zonas, porque a lo largo y ancho de la ciudad se necesitan directivos, se necesitan maestros, pero lo enviaron para Ciudad Bolívar, desmejorando desde sus condiciones particulares porque uno se ubica cerca o relativamente cerca de su lugar de trabajo. Entonces, es el hecho que también es un hecho político en contra del magisterio, de cortar una cabeza y dejarla en la plaza pública. Eso es lo que está en tu secretaría. Entonces, en términos generales, claro que vamos a confrontar, no podemos ceder nuestro derecho a la movilización y a la protesta, y estamos diciendo, no, bueno, cuando les convoquemos necesitamos a todos los maestros y maestras en las calles para recuperar no solamente la no presencialidad estas semanas, para recuperar el bienestar, pero además para que eso cese, la desfinanciación en la educación inclusiva, en la educación de jóvenes y adultos, en la educación rural, en la educación de los colegios técnicos y diversificados, arremeten contra los orientadores con su tal índice de necesidad de orientadores, hacen traslados discrecionales de directivos. Y orientadores, de todo. Los orientadores, claro, los orientadores. Ahorita también estamos con la cuestión de docentes exentes por parámetro por toda la ciudad. ¿Por qué? Si se debe presentar una proyección entre septiembre
entre agosto y septiembre, por ejemplo. Se habían presentado. Ah, que los niños no llegaron a las matrículas, lo estamos buscando, pero es que ay, ya eso es sumarle a otra cosa. Entonces ahorita todos los medios se volcaron a decir, es que pobrecitos los colegios privados. Ese es otro show mediático, ¿no? Sí, Se van a acabar los colegios privados. Qué vaina, sale hasta personajes de la talla de el aparentemente bien intencionado Julián de Zubiría, que es un mercader de la educación que vive el erario público con sus contratos. A decir que es que la culpa de que haya menos niños en el sector privado es del gobierno por invertir tanto en la educación pública. No, eso es una cosa absurda. Está en video, existe, se los podemos compartir. Dios santo, qué ridículo es. ¿Sí? Y no es, pero mira entonces estamos en una situación muy complicada. La misma Secretaría de Educación desacredita lo público. Los candidatos de la extrema derecha están diciendo que se debe desmontar los colegios públicos, que porque los maestros son irresponsables y que eso la panacea de los colegios en concesión y que están mejor en los puntajes y pues falso. Pero además, entonces ahora con esto de los colegios privados le echan queriendo decir que es que todos los niños fueron para lo público. Tenemos déficit de niños también. Tenemos, bueno, voy a publicar una cosa sobre eso y es la cantidad de flyers, de avisos que están circulando por WhatsApp y por las redes sociales de Sí. colegios oficiales ofreciendo matrículas para el preescolar, para primaria. Hay colegios que tienen, hasta los colegios rurales están publicando cosas, tienen cupos en todos los grados. Entonces no es cierto que es que sea culpa de lo público. Tenemos un momento de estigmatización muy duro contra la escuela pública, contra el maestro de la escuela oficial, contra el magisterio, pues maestros y maestras. Pues fíjate cómo tenemos un estado de cosas en donde la misma administración distrital, Galán, y si estamos jodidos con Galán, alcalde, como era con el otro, por allá en la presidencia, si llegara, no, eso no puede pasar, la pasaríamos muy mal. Entonces, de verdad que la labor que tenemos que hacer, esperemos la orientación de la organización sindical. A los maestros y maestras de Bogotá les digo, vamos a tener unos momentos vamos a tener una confrontación, vamos a tener que salir a defender nuestros derechos. Y bueno, si queremos bienestar, queremos nuestras semanas, queremos la inversión, queremos mantenernos en nuestro puesto de trabajo, vamos a las calles. Uno no puede defender sus derechos tomando Desde la tinto con los comunidad de colegas su en una casa. reunión de área. Sí, desde la casa o desde la cooperativa o desde el banco. No. No le hagan paro al paro. Esa es la gran invitación. Así es, Andrés, muchísimas gracias. A ti, Karen, bueno, un saludo para el equipo que hace posible este excelente programa Radio Revista, nuestra Radio Revista, Encuentros Pedagógicos. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, pues la reflexión de esto es que sí, hay que votar y hay que votar bien, no sea que nos pase Tú lo lo que has está dicho. pasando en Bogotá. Sí, tú lo has dicho y hay bastantes, pues nosotros, como acabas de mencionar antes de que iniciara esta sección del informe capital, del informe de Bogotá, sí, claro, hay que apoyar marcar 2 al Senado en la lista del Frente Amplio Unitario. Senado número 2, compañero Fabio Arias Giraldo, que no solamente entiende las luchas del magisterio y se ha puesto la camiseta de hemos marchado hombro a hombro, sino que ha trabajado por la causa de los trabajadores y trabajadoras en el país y muestra de ello fue su determinación de sacar adelante la reforma laboral que beneficia, le devuelve la dignidad a los trabajadores y trabajadoras, sino también el asunto del salario mínimo. Todas que tienen que ver también con el magisterio, con nuestras familias, con nuestros allegados y en general con una dignificación de lo que es ser trabajador. Porque le hemos dicho, también hemos recordado esta semana que hemos visitado colegios, a nuestros colegas, maestros y maestras, no se nos olvide que ustedes y yo somos asalariados, somos trabajadores del sector de la educación, trabajadores al fin y al cabo, y hay que, en cuanto a trabajadores, seguir defendiendo nuestros derechos.
Así es, conciencia de clase se llama eso. No olviden, Fabio Arias al Senado con los trabajadores y las políticas del cambio. Número 2, Frente Amplio Unitario, porque hay que votar bien. Vean el ejemplo de Bogotá. No olvidemos nuestra conciencia de clase, por favor, maestros. Esto que nos enseña una gran lección. Muchísimas gracias a ti, Andrés. Como sabes, siempre bienvenido a Encuentros Pedagógicos, tu radio revista de renovación magisterial. Buen día, Karen. Buen día Hasta para luego. todos y todas. Gracias. Chao. Chao. Dios santo, grave, grave lo que está pasando acá en Bogotá. Por eso es importante que no se nos olvide a dónde estamos, a dónde pertenecemos. La situación cada vez se está encrudeciendo. Por eso, nuevamente, la invitación a votar bien, a votar, por favor. Defenderemos Ya el vimos lo que está patrimonio pasando a público de nivel de los la nación. colombianos. Cuidaremos el agua, la energía, la salud, la educación, el trabajo. Los recursos del país deben ser para los colombianos y no para los monopolios privados. Fabio Arias al Senado con las trabajadoras, manos a la obra en la tarea del cambio. Así es, Fabio Arias al Senado con los trabajadores y las políticas del cambio. Número 2, este 8 de marzo es la cita. Marquen número 2, Senado, Frente Amplio Unitario por Fabio Arias, nuestro representante de los trabajadores. Bueno, vamos con Canapro, solidaridad que hace vida. Canapro, solidaridad que hace vida. Muy buenos días, vamos con Alonso Camacho Silva, bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Muy buenos días, un cordial saludo a el equipo de Encuentros Pedagógicos, a Karen. Vamos a dar el informe, pues tengo un problema con la cámara, pero pues creo que con el audio no. Entonces, dentro de las invitaciones que tenemos, en primer lugar, invitar a nuestros asociados a disfrutar de nuestras sedes vacacionales. Tenemos Guaré, un espacio campestre rodeado de paz y naturaleza, Villa Cataluña, con amplias zonas verdes y excelentes instalaciones. Estos dos centros vacacionales quedan ubicados en Carmen de Apicalá. Tenemos también Sol del Llano en Puerto López, también en Agua Blanca, en Santander, en Puente Nacional, invitando a nuestros asociados a que se acerquen a nuestros puntos de atención para obtener mayor información acerca de estos centros vacacionales diseñados pues para todos nuestros asociados. Asimismo, en este año 2026 continuamos pues con la programación de nuestras caminatas ecológicas, inscripciones pues en la sede principal, Gran Estación, Portal 80, Plaza de las Américas, Soacha. Para nuestros afiliados el costo es de 50,000 pesos, para personas particulares 100,000. Punto de encuentro de estas salidas en la calle 63 con carrera 24 en la ubicación de nuestra sede principal. Pues digamos, siempre hay dos recorridos, uno familiar corto y uno experto largo, ¿no? Para mayor información, pues en nuestro PBX 601-348-0564 en la extensión 7084. Recordarles que pues este año vamos a iniciar con la primera salida, que es el día 14 de marzo y 15 de marzo. Invitar a nuestros asociados a que se inscriban en esta salida, ¿no? También el 28 tenemos
también 31, perdón, 31, hoy ya pasó, pero entonces sería la siguiente, 14 de febrero y 16 de febrero, el vino Huacatativa. Entonces, para mayor información de las diferentes caminatas, en nuestro PBX 601-348-0564 en la extensión 7088. Invitar también a nuestros asociados a que estén pendientes de nuestra página www.canapo.co, las redes sociales. El próximo lunes estamos iniciando, con 2 de febrero, estamos iniciando con las solicitudes de crédito, todas las nóminas podrán. También pues aquí no solamente se hace en forma presencial, sino en forma telefónica, 601-348-0564 en la extensión 7010. Entonces, otra manera de poder solicitar pues nuestro crédito. Estamos invitando a todos nuestros asociados. También el sábado 14 de febrero se está invitando a Guarep para el día de San Valentín en pareja o amigos. Incluye decoración en la habitación, almuerzo especial, recreación dirigida, fiesta de integración. Esta información la pueden también adquirir en nuestra PBX 601-348-0564, extensión 7098. Entonces, invitar siempre a todos nuestros asociados a estar pendientes de nuestra página e igualmente de las redes sociales. Entonces, un feliz día para todos, un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alonso Camacho Silva. Canapro, solidaridad que hace vida. Y antes de continuar con nuestros encuentros pedagógicos, voy a aprovechar para saludar a las personas que se conectan en este momento a través de YouTube y de Facebook. A María Elena Figueredo Flores, a Wilson Casas 1636, Carlos Arturo Rodríguez Villalobos, Diana Marcel, a Cecilia Salazar Garzón, Angélica Rodríguez, Sara Márquez y a todos los que nos ven y nos verán a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos en estas transmisiones de Encuentros Pedagógicos, su radio revista de renovación magisterial. A continuación vamos con nuestro encuentro con Saturio, donde tenemos a nuestro compañero Cristian Rentería. Él es asambleísta de la ADE y del Comité de Derechos Humanos de la ADE, con sus ya conocidas notas afrocentradas. Muy buenos días, Cristian, bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Buenos días, Karen, buenos días a todos los oyentes. La semana pasada que estuvimos hablando acerca de las situaciones que se vivían en el aula, se dio buenos debates por las redes sociales y agradezco a los amigos y a los compañeros con los cuales estuvimos debatiendo. Bueno, hoy vamos a seguir y vamos a seguir dejando esta semillita porque a veces incomodar no está mal, ¿sí? Y hablar de estos temas que se viven normalmente en los colegios y dentro de las aulas de clase nos ayudan a crecer también como maestros y también nos ayudan a crecer como sociedad. Siguiendo esta línea, entonces, el día de hoy, Karen, estaremos hablando acerca de la Ley 70 y estaremos hablando acerca de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la Pedagogía del Olvido. Hablar de la Ley 70 de 1993 y de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es, en teoría, hablar de un avance histórico en el papel. En esta ley reconoce a las comunidades negras como sujetos colectivos de derecho con memoria, territorio y cultura. Sin embargo, como docente de aula, debo decirlo con claridad, entre el texto jurídico y la realidad escolar hay un abismo profundo. La Cátedra de Estudios Afro, obligatoria desde hace décadas, sigue siendo en muchos colegios una actividad marginal folclorizada o reducida a fechas conmemorativas sin contenido crítico ni transformación pedagógica real. En la práctica escolar, la cátedra no incomoda, no interpela y muchas veces no educa. Se limita a los bailes, a los peinados, a las carteleras y a las gastronomías, mientras evita discutir el racismo estructural, la esclavización y la colonialidad, despojos de tierra o lenguaje discriminatorio. Así,
La ley termina fusionando más como discurso de una buena conciencia e institucional que como una herramienta viva de la justicia histórica. Quiero detenerme en una escena concreta que ilustra este fracaso pedagógico. Alguna vez observé como compañero docente cómo un compañero docente entregaba diplomas a niños negros el 12 de octubre. Los sacaba al frente, saltando la diversidad y el encuentro de las culturas. Y para muchos esto parece una acción positiva, pero para mí como profesor negro no. Para mí causó una profunda problemática, puesto que el 12 de octubre no es una fecha neutral, o sea, no es una fecha neutra, es el día de la invasión a las Américas. Es el inicio de un proyecto colonial que significó genocidio, esclavización y deshumanización de los pueblos indígenas y africanos. Celebrar ese día sin contexto crítico no es una inclusión, es una reproducción de un relato colonial. Y pues también entregarle a un niño un diploma por la conmemoración del 12 de octubre, un niño negro, o sea, reconocerle al niño, venga, tome ese diploma. Aló, ¿me escuchan? Perfecto. Ok, entregar ese diploma al niño por el simple hecho de ser negro, no, o sea, eso es un acto discriminatorio. Sin embargo, seguimos viendo que aún está uno de los grandes vacíos de la implementación de lo afro sin hablar del colonialismo. Se habla de identidad sin hablar de poder. Se habla de cultura sin hablar de racismo. Y eso tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de los estudiantes negros que siguen siendo objeto de burla, exoticización o silencios incómodos. Por ese motivo, con intención pedagógica, a quienes nos escuchan el día de hoy, los invito a ver en Netflix una serie que se llama María la Caprichosa. No como simple entretenimiento, sino como un dispositivo cultural que permite entender algo fundamental. No es lo mismo cuando una persona negra se nombra como negra a cuando una persona mestiza o blanca lo hace. La palabra suena distinto porque carga una historia distinta. Cuando yo me digo negro, hay una reapropiación, hay una resistencia, hay una memoria. Cuando otro lo dice sin conciencia histórica, muchas veces arrastra siglos de jerarquización racial, burla o desprecio, incluso aunque no haya mala intención. Retomo porque la semana pasada precisamente estaba hablando del tema cuando le dicen a uno mi negrito y que es con cariño, pero no, o sea, eso tiene su carga histórica. Ese matiz que parece pequeño es central en la educación y justamente lo que la cátedra afro debería enseñar, que el lenguaje no es inocente, que las palabras tienen biografía, que el racismo no siempre grita, a veces se disfraza de cariño o de chiste tradicional o de chiste escolar. Como docente negro no quiero una cátedra simbólica ni decorativa. Quiero una forma o quiero una que forme sujetos críticos, que incomode a la escuela, que dialogue con los maestros, que revise prácticas como no tocar el cabello sin consentimiento, como no usar diminutivos racializados o celebrar fechas sin contextos históricos. O la ley, por esta razón que la ley 70 no se pensó para tranquilizar conciencias, sino para transformar estructuras. Yo soy Cristian Rentería y estas son las memorias de Saturio. La inclusión. La inclusión es un tema que nos está dando bastantes desencuentros últimamente en la escuela, principalmente porque a pesar de los discursos y las medidas afirmativas nunca va a ser suficiente. Es por eso que hoy, y ya luego de los que nos han acompañado en el día de hoy en nuestro programa, tenemos nuestro encuentro con la inclusión y hemos invitado a nuestra compañera Karen Bernal, quien nos va a hablar todo lo relacionado con lo que está pasando en Bogotá, con las escuelas y los colegios que estaban dedicados precisamente a darles a los niños y a las niñas esta educación preferencial, adecuada y oportuna. Y que pienso yo que son leguleyadas, porque realmente es una interpretación de la norma a acomodo, pues se han visto como víctimas en este momento, tanto maestros como la institución. Muy buenos días, Karen. Bienvenida a Encuentros Pedagógicos. Ella es maestra del Colegio Bolivia,
acá en la ciudad de Bogotá. Muy buenos días, Karen, y muy buenos días para todos y todas. Pues como les habíamos comentado el año pasado, pues estamos en un estado de alerta a las aulas de apoyo pedagógico y el Colegio Bolivia como tal, ya que a través de un memorando el año pasado cerró la matrícula para los estudiantes nuevos y de traslado, lo que esto ocasionó pues que este año tengamos menos estudiantes y que por ende se cierren aulas. Y además de esto, pues digamos que sobren maestros, pues por la carga académica que se debe cumplir. En este momento, pues la situación es bastante grave. No se pudo hacer el año pasado a través de todas las acciones que se realizaron, no se logró llegar a un acuerdo con la Secretaría de Educación. Los encuentros que se realizaron con el Ministerio de Educación, a donde se acercó el ministerio, fue en una audiencia pública y en el Colegio Bolivia específicamente en una mesa técnica, pero no se logró llegar a algún acuerdo, ya que las funcionarias que se presentaron pues son funcionarias del gobierno anterior, del gobierno de Duque, pues que son como firmantes de las circulares que aprueban y que hacen que estas aulas se vayan cerrando. En el caso del Colegio Bolivia, pues los padres de familia siguen dando la lucha para que no se haga el cierre de manera permanente. Hubo una mesa de diálogo el 10 de enero y posteriormente se acordó volver a citar, hubo una toma del colegio, perdón, y de esa toma del colegio se llegó al acuerdo de que iba a haber una mesa de trabajo, la cual se realizó el pasado jueves, pero pues la mesa se rompió porque pues realmente la Secretaría de Educación no llegó con como con una escucha, no quieren ceder nada, no quieren hablar sobre el tema, no quieren escuchar a la comunidad educativa sobre cuáles son los motivos y por qué es la importancia de no cerrar las aulas de apoyo pedagógico. Sumado a esto, pues a nivel de directivos docentes, pues en la jornada tarde no hay coordinador, se cerró esa vacante. Queda solamente una coordinadora que toma la jornada de la mañana y de la tarde. Y pues como el año pasado lo habíamos mencionado, se hizo un traslado discrecional del rector John Pablo Ardila, que fue como una represalia por defender el proyecto educativo y a su comunidad, y llega ahora un nuevo rector, que pues digamos que los padres de familia perciben que pues obviamente él viene apoyando a la Secretaría de Educación y no a la comunidad. Entonces la situación es bastante preocupante, bastante grave, porque pues el paso a seguir de la Secretaría de Educación es hacer una caracterización de estudiante por estudiante para trasladarlos al aula regular. Realmente también los docentes no sabemos cuál es el objetivo de la Secretaría de Educación como tal, tanto a nivel de los estudiantes como a nivel de los docentes, que es incierto qué va a pasar pues con los docentes, porque pues obviamente van a sobrar un montón por carga académica y pues por las funciones que se cumplían de manera específica acá, ya que las aulas de apoyo pedagógico, aparte de los docentes de área, están las educadoras especiales que juegan la figura de directoras de curso y está el equipo interdisciplinario que está compuesto por 4 disciplinas. Nosotros hacemos un llamado al Ministerio de Educación, al ministro Daniel Rojas Medellín y a la viceministra para que pues pongan los ojos en este tema tan importante, para que no haya un retroceso en la educación inclusiva y que pues no vaya a haber un cierre definitivo para estas aulas, porque es muy cierto que los estudiantes con discapacidad intelectual necesitan estas aulas porque ya han pasado por aula regular y su proceso de inclusión ha sido totalmente fallido. Así es, Karen, pues la verdad. Y que esta semana que ya empezamos con estudiantes, ¿qué pasó en el Colegio Bolivia?
O sea, Bueno, sigue. pues, como les digo, se cerraron 2 aulas en la jornada tarde, en la jornada mañana, por una tutela que puso una mamá de un niño que se cerraba un curso que era primero de primaria. El niño repetía el año, ella puso una tutela y digamos que se le garantizó, pero pues es un curso que se abre con un solo estudiante, entonces no sabemos por cuánto tiempo la Secretaría de Educación, ellos dicen no va a pasar nada, pero nosotros sabemos que es pues a nivel presupuestal e incluso pedagógico, o sea, cómo se va a mantener un curso con un solo estudiante y una profesora. Pues esa es la situación que tenemos ahorita. Bueno, Karen, bastante preocupante, la verdad. Ya en algunos colegios también ya se nos ha anunciado que vamos a recibir población del Colegio Bolivia, lo cual también pone en alerta y nos cuestiona porque realmente no estamos preparados para darles la atención adecuada que ellos merecen. Realmente Sí, no entendemos por qué consideran que tenerlos sentados ya es inclusión, porque sí, eso hemos no es escuchado realmente una inclusión, porque eso es lo que va a de pasar. sí, hemos escuchado eso de varios colegios que ya pues han recibido estudiantes con discapacidad intelectual y pues obviamente los profesores se sienten como pues muy preocupados porque no es solamente como tú dices, sí, darle el cupo porque sí, que se sienta ahí el niño, sino de verdad darle una atención y una educación pues La que se de merece. calidad y pertinente y pues con el profesional también, con los profesionales que pues que se requieren, ¿no? Claro que sí. Además, por ejemplo, tú hablas de un equipo interdisciplinar compuesto con los profesionales adecuados. La realidad de los colegios es que a duras penas tenemos la docente de apoyo y ella tiene que o sea, mirar cómo se reparte por todos los cursos. Ya no hay enfermera, pero pues tampoco era que fuera eh, una figura que apoyara, digamos, en otros asuntos específicos. Los orientadores, casi todos los colegios han perdido uno o dos orientadores que han sido también trasladados de manera sorpresiva. Entonces, realmente no sabemos a dónde nos va a llevar esto. Seguimos apoyándote desde la distancia. La ADE, Renovación Magisterial, te sigue acompañando en esta lucha. Esperamos que en algún momento haya una luz que les permita continuar de manera satisfactoria. Muchas gracias, Karen, por acompañarnos hoy en Encuentros Pedagógicos. Gracias. Bueno, yo por eso insisto y soy bastante insistente, hay que votar bien, que esto sirva de ejemplo, no perder nuestra conciencia de clase, ver las realidades de nuestra aula y por eso también, de manera insistente, los seguimos invitando para que este 8 de marzo vayan a las urnas, lo hagan bien. En este caso, nosotros les recomendamos Fabio Arias al Senado con los trabajadores a favor de las políticas del cambio, por el Frente Amplio Unitario, voten por el número 2. Acuérdense, nuestra cita, el 8 de marzo. Voten bien. Que he tenido una voz siempre defendiendo los derechos y los intereses de la clase trabajadora. Se trata de escalar que esta voz, que tiene un eco importante hoy, a redoblarlo, amplificarlo cada vez más para que podamos mejorar entonces las condiciones de la clase trabajadora. La gente somos mucho más que la oligarquía. Los ciudadanos de Colombia que padecemos este desigual modelo económico que hoy se implanta en Colombia y que solamente Gustavo Petro empieza a hacerle algunas modificaciones importantes, necesita que verdaderamente lo que se hable en el Congreso sea la voz de los ciudadanos, la voz del pueblo, la voz de los trabajadores, que son los que realmente necesitan mejorar sus condiciones. Fabio Arias al Senado con los trabajadores. Sociedades y construye futuro. La Universidad Pedagógica Experimental del Libertador te invita al Congreso Internacional de Transformación Educativa, Evidencias e Innovación para el Cambio. Un evento organizado por el Núcleo de Investigación Didáctica y Tecnológica Educativa, DITE, que busca generar reflexión sobre los desafíos actuales y futuros de la educación, impulsar la transformación digital con una visión humanista y promover el intercambio de experiencias innovadoras. Te esperamos los días 6 y 7 de febrero de 2026. En la ciudad de Cali, Valle del Cauca, en el Auditorio Emiro Moreno Lozano, sede principal de la SUTEF.
La comunidad educativa está invitada. Sé parte del cambio. Para finalizar, tenemos hoy nuestro encuentro con el magisterio y la comunidad educativa. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Seguí la gloria. Muy buenos días, le damos la bienvenida a Miguel Ángel Pardo Romero. Muy buenos días, Miguel, bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Bueno, un poquito apestado. Bueno, Karencilla, muy buenos días, un saludo vital, fraternal, pédico a ti, al Renova Baby, que no lo veo, pero cuando parece que lo vamos a ver, ya está haciendo la primera comunión. Y, no, lo vimos hace poco, sí. Y un abrazo a todo el magisterio, a la comunidad educativa, al equipo de trabajo. Así y aquí es, como siempre, muy contento de estar en el programa, en nuestro programa. Bueno, Miguel, así, avances y dificultades, retos de este 2025-2026, esta llegada a este año. Creo que el hilo conductor que ha tenido el programa nos permite de manera muy abreviada como trabajar 3 bloques, vamos a ver si lo logramos. Uno es reiterar pues las conquistas históricas, del alcance histórico que logramos en este periodo, y por supuesto 2, las que no hemos logrado y cómo vamos a proceder para lograrlos, y pues la glosa obligada del caso de Bogotá, que pues es cada vez más complejo, pero ya vamos a precisar el asunto. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que reiterar, por lo menos que con claridad, que logramos al balance de hoy, 2026, enero, 3 reformas de alcance histórico en el caso de educación. La primera, pues se mantiene educación por 3 años consecutivos como primer rubro el presupuesto, primer rubro de inversión en el presupuesto general de la nación, que hemos pasado, como lo hemos dicho aquí, de 58 billones de pesos con B larga, ahora a 88.2 en el 2026. Y esto es un asunto muy importante porque los recursos se han destinado fundamentalmente a inversión social, a diferencia pues de los asuntos anteriores, de los que era para tapar huecos. En segundo lugar, muy importante, que a la lograda reforma constitucional al Sistema Nacional de Participaciones mediante el acto legislativo 03 del 2024, que logramos el diciembre del 2024, que reformó el Sistema Nacional de Participaciones después de 22 años de lucha, pues como todos y hemos informado, esa reforma requiere nada menos ni nada más que una proyecto de ley orgánica que lo logramos radicar el pasado 15 de diciembre, 502 Cámara. Y aquí es muy importante entonces resaltar que ese proyecto de ley pues es el que va a reglamentar lo que logramos en la Constitución, y va a ser muy importante entonces el trámite legislativo que se inicia con este Parlamento y que continúa con el siguiente Congreso. Y aquí va a estar en juego cursos que reconquistamos, ¿sí? Para educación, salud, agua potable y saneamiento básico, pues no se vayan a destinar en otras cosas, sino que mantenga mínimo el 80% de lo reconquistado para garantizar los 4 derechos en los más de 1.103 municipios y es una de las reformas de mayor ¿Aló? ¿Se me oye? ¿Aló? Ya, te congelaste un segundo. Seguramente entró llamada. Tercero, en la reforma a la ley 30, que se logra en los artículos 86 y 87, y se reforma la educación, se logra el sistema, reformar la parte de financiación, porque en el año 92 Gaviria impuso un sistema de financiamiento. Hoy entonces contará la educación superior con una financiación progresiva
Realmente la educación superior se sostuvo gracias a la muchachada que movilizó varias veces para evitar que la universidad se sucumbiera. Tuvo que salir a protestar y resistir atentados contra el presupuesto público, como el Pilo Paga, que es una cosa similar a las concesiones, a los bonos escolares que nos proponen ahora aquí. Y bueno, esas movilizaciones y la producción científica de nuestras universidades la mantuvieron a flote, y digamos que hay 3 reformas de alcance histórico. Aquí el que diga que es que aquí no ha pasado nada, pues es realmente no quiere ver absolutamente nada. Y consideramos muy nuestra el logro de la reforma laboral, no solamente por el que estuvimos en el paro y estuvimos en las movilizaciones que orientó nuestra Central Unitaria de Trabajadores, presidida por nuestro compañero Fabio Arias Giraldo, sino que tenemos que resaltar que esa reforma, que obviamente no era para resolver problemas directos del magisterio estatal, porque nosotros gozamos de estabilidad, pensión, etcétera, lo cierto es que era para garantizar que se hundiera, que hoy mejoran las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia, entre los cuales están nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, que hoy sufren pues la desgracia del contrato por horas, del contrato de las OPS, etcétera, y que hemos logrado echar para atrás los contratos por horas, salvaguardamos a más de 337,000 provisionales, y como siempre he dicho, los maestros no salen de la universidad y entran al Estado directamente, transitan por los colegios privados. ¿Qué tal contratos por horas? Pues hágame el favor, cuando lleguen al magisterio, llegan con 0 kilómetros después de 10 o 15 años en materia de aportes pensionales. Entonces, digamos que esta es una reforma clave, nos la estamos planteando como muy propia, y en ese sentido, pues el reconocimiento a la táctica para lograrla en esa conjunción que hubo entre el gobierno popular, que planteó la consulta popular, y la Central Unitaria de Trabajadores, que planteó los paros antes del 20 de junio pasado, antes del cierre, y logramos avanzar en esto. Entonces, digamos, aquí hay un elemento clave, y si nosotros queremos seguir avanzando en estas reformas y las nuevas, pues tenemos que también movilizarnos y tener una conducta electoral clave. Y quiero decir entonces que hoy también podemos ver cómo están dándose las pequeñas revoluciones, como el tema del salario vital, ¿sí? Es decir, la concepción en que está planteado el incremento de los salarios del Estado, de los trabajadores del Estado, los 4 últimos años, los más altos en la última década. Y ahora el salario mínimo es sobre la concepción de que el trabajo es fuente de riqueza, y en segundo lugar, en el del salario vital, que fue aprobado por la OIT. Entonces, esta es una concepción que pone al techo a los que han incrementado los salarios sobre la base de los grandes empresarios, de garantizar primero la tasa media de ganancia y los demás que se frieguen. Esa es una pequeña gran revolución, como la revolución de que las reformas tributarias sean progresivas y que la plata de las reformas tributarias vayan para inversión social. Esto es lo que está ocurriendo. Y entonces, frente a eso, pues hoy se observa que se necesita no solamente mantener gobierno popular en las elecciones de la primera vuelta en mayo, sino que adicionalmente es evidente que requerimos modificar la correlación de fuerzas, por supuesto a favor, en el Congreso de la República. Y en este caso no solamente para avanzar en materia de reformas, para evitar que se nos eche para atrás en las que hemos logrado, para consolidar la reforma del sistema de valores partidarios, porque el proyecto de ley orgánica se va a discutir en el próximo Parlamento. El propuesta de estatuto docente para todo el magisterio nuevo que dignifique la profesión se discute en el Congreso de la República. Entonces, digamos, si nosotros no tenemos la decisión absolutamente clara, no solamente de aumentar las bancadas progresistas, sino en este caso, quiero decirle, en ese escenario es clave que estemos los trabajadores, y en este caso pues estamos con una diáspora de candidatos en la Federación y en la Central Unitaria de Trabajadores, en la cual
debemos aumentar allí nuestra presencia, porque lo que hacemos en las calles hoy tenemos la capacidad argumentativa, académica, pedagógica, y ahora la queremos de carácter legislativo, de poder avanzar en esos proyectos. Y por supuesto, en ese orden de ideas, el punto clave para nosotros es poder elegir al compañero Fabio Arias al Senado, que es el presidente de la Central de Trabajadores, que aquí ha estado constante todo el tiempo que lleva este programa, que ha estado en las calles, que ha jugado un papel preponderante en este impulso de reformas, y queremos entonces apoyarlo en el número 2 de la lista del Frente Amplio, que se va a presentar, que se está presentando a consideración de los colombianos y las colombianas. Y pues obviamente invitar hoy a que el próximo martes a las 5 de la tarde en la Asociación Cristiana de Jóvenes, Fabio se va a reunir con sus compañeros y compañeras de siempre, de lucha, los del movimiento sindical. Y debemos estar allí porque en el momento clave, después de 50 años, dedicarle primero a las jornadas estudiantiles, luego a contribuir al proyecto de ley a la ley 119 que consolidó el SENA, que Gaviria lo quiso acabar, y luego a todo este proceso que hoy ha sido absolutamente claro, pues creo que nosotros, no es que Fabio lo merezca, es que nos merecemos todos tener un trabajador de las localidades de Fabio en el Congreso de la República, y entenderán que para nosotros ha sido muy importante también sus luces en todas las discusiones que hemos librado, por ejemplo, el proyecto de reforma al sistema nacional de participaciones, etcétera. Entonces la invitación hoy, lo hago pero muy directo, importante, 5 de la tarde, martes próximo, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, que queda en Teusaquillo. Estamos reiterando en nuestras redes la invitación. Y para el caso de Bogotá, que yo creo que ya absolutamente clarísimo, que este gobierno en Bogotá pues tiene un plan, es de negocios, sino un plan de desarrollo, tomó la decisión de apropiarse de los recursos que hayamos logrado los gobiernos populares para educación inclusiva, educación de jóvenes y adultos, programas de formación, institutos técnicos, educación rural, educación inclusiva, etcétera. Entonces, hoy se apropia los recursos, y entonces cuando no solamente los maestros, hoy el ejemplo de los padres de familia y madres de Bolivia salen a las calles, entonces plantean la represión. Aquí se ha planteado la revocatoria del actual alcalde. Eso es una buena tarea, pero insistimos, la mejor revocatoria es salir el próximo 8 de marzo y también elegir a la Cámara de Representantes, compañeros y compañeras alternativos, de los diferentes sectores alternativos que han demostrado estar con nosotros en esta batalla para que Bogotá se encarrile nuevamente por la senda de las reformas, el respeto a los derechos humanos y a los avances. Necesitamos entonces, y para el efecto, no sé si ya lo anunció nuestro director, vamos a archiviarlo si no lo ha hecho, pues vamos a hacer un panel la próxima semana con 3 candidatos que pues han sido conocidos por sus batallas y diferentes sectores de la actividad comunitaria, comunal, y por supuesto la educativa y cultural, y la de los transportes. Entonces, digamos que vamos a hacer un panel para que haya opción, pero nosotros no podemos pasar el próximo 8 de marzo, por supuesto, muy importante, lo principal es el Senado, lo principal es en este caso la elección de Fabio Arias, en el caso nuestro, pero la Cámara tiene que ser el primer campanazo a esta administración, un primer campanazo de que este pueblo de Bogotá no está eligiendo más representantes a la Cámara por Bogotá. Bogotá tiene 18 curules en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Bueno, tenemos que tener una bancada de ojalá 8, 9, hoy es de 7, del sector progresista. Ojalá podamos avanzar más allá de eso.
Bueno, unos tips de las cosas. ¿Qué tiempo nos queda, Karen? Pero nos vemos el martes. Aquí vamos al martes y los esperamos a todos. Es el momento de abrazarnos, de estrechar nuestros lazos, de decir, sí podemos tener gobierno popular y tener mayoría en el Congreso. Y mire, quiero decir una cosa, la mayoría en el Congreso no solamente es para avanzar en las reformas sociales, hay que modificar la estructura del Estado. ¿Cómo así que el presidente de la Corte hoy dice que la reforma pensional tiene que hundirse y no va? Eso es un símbolo dictatorial. ¿Cómo así que el señor magistrado Camargo, que fue elegido con tanta corruptela, hoy suspende la emergencia educativa que es para proveer de recursos a la inversión social? Estamos en la dictadura de unas cortes que son elegidas en una manguala con esos congresistas y hay que modificar el sistema de elección de cortes. Hay que seguir avanzando en poder y esto lo vamos a insistir. Bueno, hasta ahí esta parte que es clave. Normalmente no es el mayor énfasis, pero queríamos enfatizar en eso porque pues ya se acerca, estamos a menos de un mes calendario hábil y estamos pues que tenemos que no tener dudas en este punto. Tenemos unos tips sobre las discusiones de esta semana. Una, lo de la prima adicional de medio año. Dos, lo de la discusión sobre jornada única. Y tres, la reforma al 30-20. No sé si alcancemos. Sí, rápidamente, Miguel. Dale. Bueno, prima adicional de medio año. Estamos en esa batalla, entramos en una segunda fase. Desafortunadamente, así como Karen dijo anteriormente, todavía la tecnocracia que anida en el Ministerio de Educación niega el derecho, la extensión del derecho a los maestros pensionados que se pensionaron después del 2011 y tienen mesadas iguales o superiores a 3 salarios mínimos. Entonces, ante esa negativa del gobierno, nosotros orientamos, por supuesto, que los compañeros que por vía del derecho de petición a la fiduciaria solicitaron el pago de la prima adicional de medio año y se lo negaron, pues por el mismo medio hagan el recurso de apelación reafirmando pues lo que hicieron en la primera. No requieren abogado, entonces ya los abogados están tratando de hacer fiestas sobre el particular, no requieren abogado para esto. No podemos sacar un formato porque cada caso es particular y lo conoce el maestro que hizo la solicitud, pero vamos a sacar una circular con criterios generales para el efecto y decirle al gobierno nacional y al ministro de Educación Nacional que se reúna directamente con nosotros porque esta fue una conquista colectiva en la ley 91 del 89, que la desenterramos, que hoy es reconocida parcialmente a los premaestros que se vincularon entre el 1 de enero del 81 y el 26 de junio del 2003, pero que la extensión del derecho se pretende que sea por vía de demanda y esto no tiene ninguna razón de ser porque el 30% de la demanda pues se lo llevan los abogados. En segundo lugar, la fiduciaria hace una defensa jurídica que tenemos que pagar con los recursos del fondo y adicionalmente que gane la demanda es el que tendría el derecho si la gana y en cambio un acuerdo como es el carácter del acuerdo colectivo pues el derecho es para todos y todas sin tener que acudir a estas instancias de abogados. Este es un asunto clave. Segundo, muy importante, por aquí veo a nuestro compañero, no hay 4x1 en el tema de jornada única. Hicimos la reunión y la mesa de jornada única. Planteamos que la prioridad deben ser los criterios pedagógicos, sustentamos por lo menos 7 criterios pedagógicos que deben orientar el proceso, señalamos que los otros asuntos que son los temas de alimentación, infraestructura, etcétera, tienen que tener unas connotaciones específicas, pero llegamos a un llanito que me parece clave, muy importante señalar, y el llanito tiene que ver con el tema de la jornada laboral en colegios de jornada única, y entonces se ha tratado de decir por parte de los rectores, en el caso de Bogotá, pues por una circular que no tiene sustento y por parte de algunas entidades territoriales que como la reforma al 1850 vía decreto 277 no es sobre jornada única, entonces no aplica. Pues obvio que no aplica, ojo a esto, voy a aclarar, no aplica porque el 277 no reformó la jornada única escolar, reformó lo que hizo fue restituir condiciones dignas de la jornada laboral y la jornada laboral quedó presencial de 6 horas para los maestros diurnos, ya están en la mañana o están en la tarde
Y si hay jornada única, también es sobre la base de 6 horas presenciales continuas mañana o tarde. Entonces, cuando ellos dicen que no aclaró, pues que no tenía que aclarar porque no pueden confundir peras con manzanas. Y entonces, ese decir que como no aplica, es supuestamente para poder hacer jornada única en las viejas condiciones que ya no son legales. No es legal que al maestro se le ponga ni el 4x1, no es legal que al maestro se le ponga de 9 a 3 un día, de 10 a 4 otro día, no es legal que las horas no presenciales las asuman para presencialidad en jornada única. No es legal esa orientación que da la Secretaría de Educación en varias partes. En el caso de Bogotá, va a embalar a los rectores y cuando haya, y los expone a acciones legales, porque eso no es legal y por supuesto es irresponsable y atenta contra la salud en las sobrecargas laborales. Entonces, digamos, vamos a discutir entonces en 15 días el tema de la jornada laboral en colegios de jornada única. Pero además, aquí hay una situación que es incomprensible, no, hasta malintencionada. Es que no hay legislación sobre el particular. ¿Cómo no? Hay una circular, la circular 19 del 2016, lleva 10 años, Karen, que dice que es la única de jornada laboral en colegios de jornada única, que dice con claridad en el numeral 8, aquí lo hemos dicho varias veces, la única manera que un maestro esté en jornada contraria a la asignada es sobre la base de mutuo acuerdo y horas extras. Ahora, nosotros hemos dicho, esa es la que hay, pues respeten esa, pero también queremos señalar que ese es el momento en que la jornada única es con más maestros y por supuesto de tiempo completo. Sobre el decreto 3020 y 1421 estamos avanzando, pero entre tanto, mientras modificamos los parámetros, porque ese es un decreto que vamos a lograr sacarlo adelante, pero sobre la base de que va a tener que surtir firmas por fuera del ministerio, en Hacienda, en Presidencia. Entonces hemos propuesto, ojo a esto a todas y todos, ante el incremento de declaratoria de maestros de asignación académica en varias entidades territoriales, entre otras las de oposición, hemos acordado que se emita una resolución del ministerio hacia las entidades territoriales para estabilizar plantas de personal en la cual se pueda seguir funcionando con las plantas de personal pese a los temas de baja matrícula, atendiendo los principios de realidad y fortaleciendo y potenciando la aplicación de la circular 038 del 2024 que señala que los proyectos pedagógicos pueden ser parte de la asignación académica. Y finalmente seguimos en el trabajo del concurso docente, como ya lo hemos hablado aquí, y en eso ya hay coincidencias, uno, de que el concurso tenga prioridad en su prueba en el tema pedagógico, y dos, requerimos abrir a nuevas especialidades, especialmente en las que requiere la educación inclusiva, que no se han abierto el concurso desde ese 2002, en las de artes, etcétera. Estamos en el proceso de modificación del manual de funciones para que puedan participar. Y tres, el reconocimiento con un puntaje específico favorable a los maestros que han estado en el servicio del Estado como provisional en este caso. Entonces estamos en esos procesos en este momento. Dejo ahí porque hay más cosas del trabajo. Nos reunimos con la Secretaría General del Ministerio de Hacienda para que le apuremos en emitir los decretos de salarios de los estatales, que con base en ellos emiten los decretos de los maestros nuestros y el nuevo decreto sobre el reconocimiento de los maestros del 2277 también. Un abrazo, Karencilla, muy rápido el informe. Muchísimas gracias, Miguel. No, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Y cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos esta semana en el encuentro con Fabio Arias, allá abajito de la 26. Asociación Cristiana de Jóvenes, 5 p.m., martes 3. Es la hora, los trabajadores nos encontraremos con los trabajadores. Es el turno de los trabajadores. No necesitamos que nos represente otra gente. Un abrazo a todos y todas. Así es, votar bien. Fabio Arias, número 2 al Senado, por la fuerza unitaria. Ahí. Con la fuerza del magisterio, Fabio Arias, número 2, Frente Amplio al Senado. Frente Amplio al Senado, sí señor. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo.
Bueno, y agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia que nos acompaña, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, a nuestro productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas a nuestra compañera Paula Carvajal, y recuerden que todos los sábados nos encontramos con ustedes de 8:30 de la mañana a 10. Les habló Karen Ortiz. Feliz fin de semana, hasta pronto. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.